Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este mi humilde canal al que hoy regreso una vez más con una reseña que ¿de qué va a ser? ¿De qué va a ser esta reseña si parece que se ha convertido ya en tradición en este canal ir alternando las reseñas entre una novela y un poemario, una novela y un poemario? Pues bien, si la última reseña fue sobre una novela, sobre Todos los caminos que llevan a Grecia, de Manuel Murillo, que os la dejo por aquí si no la habéis visto, es evidente, parece evidente que en este vídeo nos toca hablar de un poemario y así va a ser. Vamos a hablar de Tres mujeres, de Silvia Plath. Silvia Plath, esta autora que probablemente ya conozcáis o hayáis oído hablar de ella, no solo porque, bueno, yo, si sois seguidoras de este canal, ya la he mencionado en algún vídeo y he hablado de ella, sino también porque evidentemente es una poeta de gran calidad que me da la impresión subjetiva tal vez de que cada vez se lee más, igual estoy equivocado, pero me da esa impresión, y una autora que tiene grandes obras publicadas muy importantes. La más famosa de ellas seguramente sea La campana de cristal, que es una novela, y su poemario Ariel, que no es el que vamos a reseñar hoy aquí, pero es probablemente su poemario más reconocido, más famoso. Hoy vamos a hablar de Tres mujeres, como digo, un poemario de esta autora norteamericana, estadounidense, muy importante durante la primera mitad del siglo XX, mmm, y abanderada o reconocida como la cabecilla, la imagen, la máxima exponente de lo que se acabó llamando poesía confesional. Es en esa corriente, precisamente, la poesía confesional, donde podríamos enmarcar este libro que hoy vamos a reseñar, esta obra, que es un conjunto de poemas que fueron publicados por primera vez en 1962, cuando Silvia Plath los recitó en directo en la BBC, en la radio. Después de la muerte de Plath, que fue precisamente un año después de ese recital, en el 63, esta y otras muchas obras suyas han ido siendo publicadas en formato físico. Y en el caso de Tres mujeres, la edición que aquí vamos a manejar es de 2013, es del sello Nórdica y cuenta no solo con unas ilustraciones muy bonitas, todo hay que decirlo, y muy apropiadas, sino también con una versión bilingüe de todos los poemas que están tanto en su versión original en inglés como traducidos al español. Pero bueno, todo esto son detalles logísticos. Vamos a la reseña como tal. Tres mujeres es una obra cuyo tema principal es la maternidad, pero la maternidad, como el título indica, desde tres puntos de vista. En primer lugar tenemos la primera voz, que es la voz de una madre que se vuelca por ser, que es madre y que se vuelca en ser madre y eso le hace feliz. En segundo lugar está la segunda voz, que es la de una mujer que no es madre, pero que quiere serlo y que por lo tanto sufre al no conseguirlo. Y finalmente la tercera voz es la de una mujer que sí es madre, pero que no quiere serlo y que por lo tanto sufre por ser madre a su pesar. Pues bien, una vez hemos captado esta premisa, la verdad es que cada poema tiene un tono bastante claro y muy fácil de pillar. Con esto me refiero a que los poemas de la primera voz, los de la madre que está feliz por ser madre, por ejemplo, transmiten clarísimamente una sensación de paz y de positividad. Pero, por otra parte, los poemas de la mujer, de la voz, que sufre por no poder ser madre, son poemas que claramente transmiten frustración y anhelo. Y ya, por último, los de la madre que sufre por ser madre, evidentemente lo que transmiten es pues una honda tristeza y una gran melancolía. Entonces, como digo, los poemas en las tres voces, todos los poemas en las tres voces tienen un tono muy fácil de captar y reflejan unas emociones mmm, que el lector o la lectora enseguida reconocerá. Sí que es cierto que donde Plath se vuelve menos directa o menos clara o menos explícita es en algunas de las metáforas que utiliza. Pero estas metáforas a mí me parece que son tremendamente gráficas, que son muy ilustrativas y que en verdad lo que vienen haciendo es embellecer la estética del mensaje.
Por ejemplo, para que sepáis y para que veáis perfectamente a qué me estoy refiriendo, voy a recitar muy brevemente algunos versos de la primera voz y de la segunda voz, que tienen un par de metáforas, como digo, que son muy ilustrativas, que son muy gráficas y que ejemplifican muy bien cómo suele utilizar este tipo de recursos Silvia Plath en esta obra. Entonces, hay un poema de la primera voz, que no lo voy a leer entero, el de la segunda tampoco, solo voy a leer unos versos, pero que en parte dice así, y os lo leo para que veáis a qué me refiero. En la primera voz escribe Silvia Plath: Cuando salgo, soy un gran acontecimiento. No tengo que pensar ni que prepararme. Lo que suceda en mí sucederá por sí solo. El faisán se yergue sobre la colina. Está ordenando sus plumas marrones. No puedo evitar sonreír ante este acontecimiento. Pétalos y hojas me acompañan. Estoy lista. Eso en cuanto a la primera voz. Ahora bien, en la segunda voz, en la de la mujer que quiere ser madre y sufre por no poder conseguirlo, Silvia Plath escribe los siguientes versos. Soy acusada, sueño masacres. Soy un jardín de agonías rojas y negras. Las bebo, odiándome a mí misma, odiándome y temiéndome. Y ahora el mundo concibe su final y corre hacia él, con los brazos abiertos y llenos de amor. De un amor mortal que lo enferma todo. Un sol muerto tiñe los periódicos. Es rojo. Pierdo una vida tras otra. La negra tierra se las bebe. Bien, como vemos, estas metáforas tan gráficas como la del faisán en el caso de la primera voz o la del sol rojo en estos versos que acabo de leer de la segunda voz, lo que hacen es contribuir a transmitir estéticamente las sensaciones de cada una de las voces. No son metáforas con un significado muy retorcido o muy poco convencional, no son jeroglíficos que haya que descifrar. Además, en este sentido, ya habréis advertido que la estructura de las oraciones y el uso del lenguaje que hace Silvia Plath en general es bastante inteligible. O sea que, en resumen, Silvia Plath es, y esta obra en concreto, es una poeta bastante solícita con el lector, no es alguien que disfrute haciendo que nos rayemos leyendo cada una de sus palabras y buscando un significado oculto detrás de cada sustantivo, de cada preposición, de cada determinante, o sea, no. Es una autora bastante inteligible, bastante sencilla, bastante abierta, bastante descarnada, como se suele decir en la crítica literaria, y yo creo, y tal vez me equivoque, que esto, en definitiva, refleja las características de la poesía confesional de Silvia Plath. Esta poesía confesional yo la entiendo como una forma de expresión que habla de la vida personal de la autora o del autor, pero sin obviar el hecho de que dicha vida está conectada a otras personas, a una sociedad y a un mundo que determinan las emociones que está expresando el autor o la autora. Es decir, en contra de lo que a menudo parece, debido a quienes intentan imitar este tipo de poesía hoy en día, la poesía confesional no es un mero acto autobiográfico, ni mucho menos es una simple, ¿cómo decir? No es una simple catarsis llevada a cabo por una especie de ego, una especie de yo que está deslocalizado y que parece que es totalmente virgen, independiente y absolutamente prístino. No. La poesía confesional, y Plath aquí lo demuestra muy bien, parte de un ego que se sabe situado en un contexto concreto y que sabe que dicho contexto lo determina. Y en este sentido, esta obra que estamos reseñando, Tres mujeres, desde luego que no es una excepción, porque transmite muy claramente cómo la autora ha sabido recurrir por igual a la introspección, por un lado, pero al análisis y a la observación social y a la conciencia social, y con conciencia social no lo digo en un sentido pseudo-marxista, sino en el sentido de que es consciente del contexto en el que vive. Entonces, Silvia Plath en esta obra demuestra cómo estas dos dimensiones, el de la introspección y la de la introspección y la del análisis social, en realidad se funden y
se convierten en una sola, en una sola dimensión que podríamos llamar la dimensión humana, ¿no? Por hacer referencia a mi propio poemario, que por cierto, os lo dejo en la descripción por si os apetece comprarlo y leerlo. Pero bueno, que como digo, Sylvia Plath consigue utilizar estos dos ejes de la expresión poética, el eje de la introspección y el eje del análisis social, y casarlos, fundirlos, convertirlos en uno solo y demostrar que no puede haber un ego, que no puede haber un yo sin un contexto que lo forme, y por lo tanto no puede haber una revisión de las emociones personales sin una revisión del mundo previo que genera y determina esas emociones. De hecho, a menudo la confesión de la poesía confesional significa, o consiste, mejor dicho, en reconocer la contradicción que uno mismo encarna respecto al sistema en el que vive. Es decir, el autor, la autora de poesía confesional, lo que hace es reconocer que es todo lo contrario, que ella misma, es todo lo contrario a lo que se supone que debería ser, a lo que se supone que está bien dentro de su contexto. Y esto, si nos paramos a pensarlo en el caso de tres mujeres, hace que nos surja la siguiente pregunta. En una sociedad en la que se espera de una mujer que no solo que sea madre, sino que además sea una madre orgullosa, feliz y plena, como en el caso de la primera voz. En una sociedad como esa, ¿qué significa el hecho o qué implica el hecho de no ser madre, como es el caso de la segunda voz, o incluso el hecho de serlo, pero de forma desgraciada, es decir, de serlo y estar arrepentida de serlo o de desear no haberlo sido, como es el caso de la tercera voz? Bueno, pues desde el momento en el que intuimos esa contradicción, yo creo que estamos en un buen punto de partida, estamos en una buena reflexión desde la que empezar a leer este poemario, esta obra titulada Tres mujeres. Además, quiero añadir una cosa, porque me parece algo brillante de esta obra, aunque intentaré decirla sin que eso os arruine el hecho de descubrirla por vosotros mismos, por vosotras mismas, o por lo menos de descubrir los detalles de este recurso que voy a mencionar. El caso es que la mayor contradicción confesada en tres mujeres está precisamente en lo que esconde ese número 3. Solo diré en este sentido que hay cierto recurso, como mencionaba hace un momento, hay cierto recurso en la estructura del poemario que a mí me parece que indica cuál es el verdadero número de mujeres que nos están hablando. Y ahí lo dejo, porque no os lo quiero estropear, como digo, no quiero estropearos vuestro propio descubrimiento de esto que estoy comentando, no digo más. No digo más. Aunque, bueno, sí quiero. Sí quiero decir algo más, pero esto ya no es arruinaros la interpretación del poema, esto es una mm, reflexión que quiero yo hacer a raíz de este libro sobre lo que es la poesía confesional y sobre cómo yo la entiendo y cómo yo la veo reflejada en el caso de Sylvia Plath y cuál es el valor de este tipo de poesía. Tengo que decir en este sentido que yo, en el momento en el que leí Tres mujeres, no había leído ni una sola línea de ninguna biografía de Sylvia Plath, y ni mucho menos de ninguna que hablase sobre su condición de madre, sobre cómo ella vivía y sentía su maternidad. Y esto me parece muy importante destacarlo porque nos estamos refiriendo a una autora sobre cuya biografía se ha escrito muchísimo, y sobre todo una autora, y esto es lo más trágico y lo más indignante, una autora que ha sido, que hoy en día diría yo, es objeto de interés más por su vida personal que por su obra artística. Y la poesía confesional de Sylvia Plath, por desgracia, a nivel del público general, me da a mí la sensación que ha pasado a la historia como una poesía que necesita de la biografía de la autora para ser entendida. Y eso a mí me parece rotundamente falso. Si eso fuera cierto, Sylvia Plath no podría considerarse la gran poeta que en realidad fue.
Yo tengo que decir que efectivamente Silvia Plath pudo utilizar, de hecho seguramente utilizaría, ya lo digo porque yo he leído, ahora sí he leído algo de su biografía, pero muy poquito, pero que digo que Silvia Plath pudo utilizar su vida privada para hacer poesía, no cabe duda. Pero si se la puede llamar artista Silvia Plath y se la puede llamar tal cosa, es porque consiguió que sus obras se defendieran ellas solitas y lo consiguió no limitándose a una poesía introspectiva, sino trasladando esa introspección, como decíamos antes, a una mirada hacia una mirada lanzada hacia su contexto, hacia su sociedad y hacia el mundo que la rodeaba y que la impulsaba, que la llevaba a sentir lo que sentía y a analizar lo que sentía, cómo lo hacía. Y punto en boca. No quiero decir nada más porque si me extendieran esto, como mencionaba antes, os arruinaría vuestra propia interpretación del poemario y esto no es un análisis acotado ni ningún otro tipo de vídeos de los que yo hago, es una reseña. Así que con esto que os acabo de decir, solo quiero invitaros a leer Tres Mujeres, invitaros a leer más obras de Silvia Plath y si ya las habéis leído, pues invitaros a que dejéis vuestro comentario pues explicándome vuestra valoración sobre el vídeo, sobre la obra de Silvia Plath o sobre lo que tengáis a bien comentarme. Esto ha sido todo por mi parte, gente. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Acordaos de suscribiros y de darle a la campanita y todas esas cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.